Bienvenidos a Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Sonó la alarma, es tiempo de bendecir nuestra mañana con el único café que elimina el estrés. Si estás caído, entonces ponete de pie. Tómalo en tu caso, de camino para el trabajo. Es vitamina para el alma, para ser mejor cristiano. Recibe la bendición, porque este café en el cielo se coló. Es para que entienda que con Cristo es que se goza. Esto es con David Bisonó y la patrona. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, con David Bisonó y la patrona. ¡Hey! Café con Cristo. Hey, mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es David Bisonó, yo soy el cafetero mayor. Y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés. Y como siempre, contentos, maravillados, hasta sorprendidos de que ustedes sigan con nosotros, escuchando nuestro podcast, nuestro programa. Les saludamos desde Chicago y con nosotros, como siempre, la mujer del café. ¿Cómo estás, mujer del café? Muy feliz, David. Y ¿sabes qué? A mí no me sorprende que todavía nos estén escuchando. Qué bueno. Yo estoy agradecida. No, yo también, pero sorprendido. Nos sigan. Pero no sorprender. ¿Por qué vas a sorprenderte? O sea, porque a mí siempre me sorprende la misericordia de Dios. Contenido de valor, David. A mí siempre me sorprende la gracia de Dios. Me sorprende. Así que gracias por seguir sorprendiéndonos. Eso es Dios, no la gente, ¿no? Claro, pues Dios, y Dios nos sorprende cada día, o sea. Todos los días, David. Amén por eso. Entonces amén ahora, caramba. Amén porque Dios nos sorprende, no porque la gente nos sorprenda. Ok. Buenos días, patrona, ¿cómo estás? ¿Sabes qué, David? Estoy muy feliz, muy contenta. Y sé por qué. ¿Sabes por qué? Oye, porque ayer yo sé por qué. No, tú no sabes, no Sí. me interrumpas, porque ya sé por dónde vas. Porque Jack está amarrado en el patio y no se escucha ladrando. ¿Por eso? No. Okay. Estoy feliz. Ahora ya no te voy a contar, fíjate, para que ya no sepas de mi felicidad. Oye, el que sufre es la audiencia. No, ¿sabes qué? Estoy muy feliz porque ayer finalmente tomé la decisión de inscribirme en un gimnasio, ¿ok? Porque ya desde hace tiempo estaba con que... Aplausos, Víctor, ahí le aplausos. Otra vez en mi rutina de ejercicios y no estaba siendo constante porque no encontraba motivación aquí en la casa, ¿ves? ¿No? Entonces los hijos tuyos no te motivan, ellos no te... No es por eso, sino que necesitaba algo diferente, un ambiente distinto y fui a un gimnasio que está acá cerca y tenían las clases, el equipo que yo estaba buscando. ¿Y cuál gym es? Export Fitness. Y tienen ahí clases de baile y cosas así que te gustan. No de baile, pero tenían boxing, que es lo que yo estaba buscando. Y tomé la clase ayer. Oh my goodness. Ahí, pam. No sabes qué buenísima la clase. Yo salí así con una sonrisa de oreja ayer. Feliz. Yeah. Entonces, ¿qué días vas a ir ahí y más o menos qué hora? Diario. ¿Diario? ¿Pues tienes que tomar un break? ¿No puedes hacer todos los días? No, claro que puedo hacer diario. 7 days? No? Yes. Bueno, ok, está bien. Diario, David. Sabes que el cuerpo crece y el cuerpo toma en el descanso. Just letting you know. Los gains no se consiguen. Mira, I'm just letting you know. 6 days a week. At least. Amén. Y si alguien está escuchando ahora mismo, no tienes que ser 6 ni 7 con que tú empieces y digas voy a ir 3 veces a la semana. Es que cada cuerpo es diferente, cada quien tiene... Oye, esto no se trata de cuerpo, se trata de... Sí se trata de cuerpo, porque mira, mi resistencia... A ver, escucha, David. Oh, gosh. Mi resistencia y mi condición física no es igual a la tuya, a la de Víctor o a la de la gente que nos está escuchando. Entonces yo creo que cada uno reconoce hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Y también obviamente uno tiene que ser responsable con sus rutinas y todo, pero para mí en este momento that's my goal. Ok, pues amén.
Amén a su goal. Pero a la gente que está escuchando, ¿verdad? Dios mío, contigo. La gente está escuchando, con que usted se haga 3 días a la semana, ¿verdad? Y ahí usted descanse bien. You stretch well, ¿sabes? Descansa bien, duerme bien. Eso es muy importante para que el cuerpo pueda... Mira, ¿sabes por qué digo esto? Los otros días, una amiga mía, que quiero muchísimo, ¿no? Ella estaba entrenando para un maratón, ¿ok? Y se puso una meta ahí loquísima, que voy a hacer esto. Ok, buenísimo. And cuando no esté corriendo, I'm going to go biking. Así me dijo, ¿no? Y yo como que, ok, parece mucho, pero bueno, ok, amén. Adivina qué pasó. ¿Qué? She injured herself. Y tiene años corriendo y bicycling. Ahora no puede correr por, I think it's 6-7 weeks. ¿Qué hizo? Bueno. What did she injure? Her back. Her back? Yeah, and she's extremely fit. ¿Pero por qué? Did she sprain her back? Este maratón, ella ya ha hecho como 10 marathons. Lo que estoy diciendo es que, aunque, de nuevo, patrona, haga 8 días a la semana si usted quiera. No, es que mira, David, yo te entiendo, cualquier exceso es malo, pero por eso te decía yo, o sea, yo creo que uno tiene que ser responsable y conocer sus límites, porque obviamente si no has estado haciendo ejercicio por mucho tiempo y de pronto... ¿Cuánto tiempo tenías tú sin hacer ejercicio? Siendo constante. Right. Let me see. Like 4 or 5 months, probably. Okay. O sea, me estuve yendo a caminar, si me explico. O sea, estaba teniendo actividad física, movimiento, por decirlo así. Pero pesas... Cuando dijiste movimiento, me dio una canción. Movimiento. No sé por qué. Ay, Dios mío. I don't know why. Entonces, por ejemplo, esta clase que tomé de boxing, sí, está combinada con interval training. Ah, mira. Entonces es súper buenísima. Porque... yo no sé de ti, pero yo quisiera ver si Víctor opina aquí conmigo o algo aquí, porque me interesa. Yo siempre cuando veo un video de la gente que hacen boxing, por ejemplo, y hacen así como intervals de boxing, ¿no? Aunque están ahí de que, bien happy, todo, okay, vaina, pero son agresivos. Hay como un release de agresión en esos. Yo no diría que es agresión. Yo no vi ninguna persona agresiva ahí. Oye, es que no, es que están sonriéndose cuando lo están haciendo. Es que están ahí de que... Pero están imaginando que el boxing metando a alguien. Alguien está sufriendo esos golpes. ¿Cómo sabes, David? Se nota. Estás inventando. Toma. Mentiroso, toma. Proyección, yo creo, pero no. Bueno, no. Claro, yo sé que es proyección también. Yo sé que no todo el mundo está en lo mismo, pero que es aggressive. Porque, o sea, ¿quién le da al bag así como al paso, como que un topecito, como que? No, pues es que son galletas, trompones. Si le vas a dar así en cámara lenta, pues ¿para qué te metes al boxing? O sea, ¿viste que hay agresión? ¿Viste? No es agresión, David. Ay, Dios mío. Mi pregunta es o sea, ¿golpeas a una bolsa o golpeas a una persona? Tengo una bolsa y hay unos, no sé cómo se llaman, pero son como unos escudos de colchón también. Y le das ahí patadas, ¿no? No es kickboxing, es boxing. Oh, además, puro boxing. Es puro boxing, ya. Ya. Y estás ahí, pam, jab, 1, 2, 1, 2, combination. Yeah. Combination. Yes. Uppercut. Intervals. Yes. ¿Y sabes qué? Lo padre de esto es que yo ya tenía mis guantes y todo. Pero eso lo sé yo. Siempre están puestos. ¿Tú te lo quitas? ¿Tú nunca te lo quitas? Oye, pero dime algo que no sé. Hay una proyección. Tú siempre lo tienes puestos. No siempre, David. Bueno, por lo menos conmigo. Anyway, mi gente, gracias por estar aquí. Yo creo. Gracias por estar aquí en Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Y como hablábamos vamos a hacer como un follow-up de lo que estábamos hablando la semana pasada sobre la oración, mirándote, espero que fue de bendición para ti, ¿verdad? Esa estructura de oración que yo pienso que es muy
muy buena si estás iniciando, quizás si eres un principiante en esto de la oración, aunque de verdad te digo una cosa, nadie es experto en la oración. O sea, yo nunca he escuchado a nadie que diga, I'm killing it in prayer. Y no hay una manera precisa o sea, que tú debas seguir paso a paso sí y no. para hacer oración. No, sí es que no funciona para todos lo mismo. Escúchame, Sandra, que yo te lo guantes ahora, ¿verdad? Yo no sé de boxing, pero esto sí yo sé de esto. Mira. Yo sé, pero lo que estoy tratando de decir es que como... Caramba. O sea, nosotros podemos, como lo hablamos en el programa, como lo hablamos en el programa pasado. Fight. Como lo hablamos en el programa pasado, y lo acabas tú de decir ahorita, ¿no? O sea, no hay una sola forma, una manera en la que tú puedas hacer la oración. Óyeme, sí y no. A ver, David, explícanos. Ok, tú un ejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, boxing, por ejemplo. No, oración, sí, no boxing. Es que es lo mismo. Te voy a usar un término, voy a utilizar algo natural para hablar de lo sobrenatural. Es lo mismo. Dios nunca altera el orden natural de las cosas. Por ejemplo, en boxing. Okay. En boxing hay pasos, hay cosas que tienes que aprender. Hay footwork, hay jabs, esto y aquello, ¿verdad? Y antes de que tú puedas hacer un freestyle, de dar lo que te dicen, no, tú tienes que hacer, ok, te van a decir jab, right. Te van a decir qué hacer. Luego, cuando tú vayas teniendo experiencia en boxing, ya tú puedes utilizar las combinations que tú quieras, tú puedes cambiar el footwork, porque ya tienes experiencia. So, en la vida espiritual, hablando de la experiencia, eso se torna teniendo una estructura inicial de donde uno puede empezar. Luego que tú puedes manejar esa estructura inicial, luego tú puedes ya entrar en ese, como yo llamo, en ese freestyle de prayer, donde ya tú puedes decir, yo oro de esta manera, porque has aprendido, por lo menos has tenido una estructura inicial. Ahora bien, esto no quiere decir que tú tienes que orar de esa manera siempre, pero es una manera saludable de iniciar tu vida de oración y de tener una estructura. Yo siempre pienso y creo y he visto que las personas que tienen una estructura, al principio usan esa estructura y van creciendo y van aprendiendo y ya luego adaptan o pueden hasta crear su propia estructura de oración o sus propios métodos de oración, pero siempre es saludable y bueno tener una estructura inicial donde tú dices, déjame yo usar esto, y eso se convierte ya en una práctica espiritual, en una disciplina espiritual, y luego usted puede tirar trompones como usted quiera, pero si usted no sabe hacer un jab correctamente, un right hook, un uppercut, si no tienes el footwork, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el wrong footwork con the right punch no funciona, porque hasta te puedes herir si estás tirando un right hook o un left hook y el pie. Todo eso es importante hablando de estructuras. Pero luego sí tú entras ahora en este espacio donde ya no necesitas depender de la estructura, porque ya la estructura, aunque no te has dado cuenta, ya es parte de tu vida de oración, y esto te va a facilitar no solamente hablar con Dios, pero aún más importante, escuchar a Dios. Ok, y por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de esa estructura que tú dices? Bueno, yo la hablé en la vez pasada, donde hablábamos sobre... No, porque, por ejemplo, una estructura que es muy buena para muchas personas, es decir, tú das un ejemplo, y todo depende de la persona, de su experiencia y de su conocimiento. Pero, por ejemplo, hay momentos donde yo digo a alguien, mira, en esta temporada de tu vida, yo te voy a ayudar a orar con los salmos. Un ejemplo. Cada mañana vas a tomar un salmo, vas a leer este verso y este verso, lo vas a leer, vas a cerrar la Biblia, ¿verdad? Vas a meditar en ese texto, luego vas a orar a partir de ahí, ¿verdad? O sea, todo depende de la persona, dónde está en su vida, qué tipo de profundidad espiritual tiene y también cuál es la necesidad de esa temporada. Hay momentos, claro. O sea, por ejemplo, tú puedes decir a una persona, en esta temporada de tu vida, yo te recomiendo que tú te enfoques en el rezo del rosario, un ejemplo, en meditar los misterios. Hay estructuras y hay cosas que podemos hacer para ayudar a las personas a fomentar
y a desarrollar una vida de oración y una disciplina de oración. Luego, cuando hay una formación y una disciplina, ya esa estructura es bien sólida y la persona luego puede empezar a orar. Luego, por ejemplo, las oraciones van a ser más espontáneas, van a ser menos estructuradas en el sentido de horarios. Por ejemplo, hay personas donde al principio es importante tener horarios de oración. Cuando Constancia. Claro, porque eso va a desarrollar en esa persona, o de nuevo, una disciplina espiritual, una práctica espiritual, de donde pueden partir y luego pueden tener una oración, una vida de oración más efectiva. Sí, por eso entonces es que no todas las personas oran de la misma manera. O sea, en eso estamos de acuerdo. Claro, Porque no como tú todos, no, dices, no todos, exacto, o todos. sea, Ajá, no ajá. hay una manera en la que tú puedas seguir A, B, C, D, ¿sí? Entonces, porque De como nuevo, tú sí y no, decías, sí y no. o sea, depende de cómo estés en tu vida, pero por Yeah, ejemplo, si estamos hablando de personas que han perdido su confianza en Dios, right. que les ha ganado el ego, ¿no? Y el orgullo, y decir, ¿sabes Ujú, qué? Yo, la verdad es que no confío en nadie, todo lo que right, yo tengo, lo que he hecho es por mis propios méritos, right. para mí no hay un Dios, y de pronto se ven en este encuentro, ¿no? Right. Porque esto sucede, es muy real, Ujú. y yo siento que eso es un llamado de Dios, ¿no? Súper, súper fuerte, acercarnos a Él. ¿Tú cómo le dirías a estas personas? O sea, que se acerquen, no les puedes dar un ABC porque yo siento que por lo que he Le visto, puede dar un ABC. de, ok, pero ¿cuál sería un ABC? El ABC sería el siguiente. El A ABC ver. no es enfocarte en la oración de manera inmediata. Lo Ujú. primero sería descubrir la raíz de por qué estás en cómo estás. O sea, de nuevo, es como darle, es como usted entrar al entrar, por ejemplo, Al ring. no, bueno, no, bueno, viste que Pensé estoy que eso metiendo, ibas a viste decir. que tengo los guantes Pensé que eso puestos. ibas a decir porque, No, 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 porque como estás con este tema del no, boxing, no, dije, bueno, va no, a no, decir al ring. no, no. Es como entrar a un consultorio de un doctor. Ajá. Y usted sin hablar con el doctor le escribe una prescripción. Vea, ahí está, tómese de esto pastillas y no hemos, pero Ay, doctor, yo ni le dije claro, esto lo pero que ahí sí hay tengo. muchos doctores. Entiendo, y personas en general. Yo creo que cuando una persona ha perdido confianza en Dios, ¿verdad? Ujú. Hay que hablar, o sea, cuál es la raíz de Claro. esa pérdida de confianza. Y cuando podemos luego indagar un poquito más en cuál fue la experiencia o el motivo por el cual has perdido confianza en Dios. Entonces, esas conversaciones ahí van a ser vital para diagnosticar cuál sería el método que se va a utilizar en esa persona. Y yo creo por Ujú. eso es que lo espiritual puede ser muy tailored, no sé cómo se dice tailored en español, pero muy adecuado, ¿no? Adecuado a una persona, Ujú. dependiendo de... Ahora bien, esto lo pueden hacer las personas que son buenos en dirección espiritual, ¿verdad? Exacto. O en el tema de lo pastoral. A veces Ujú. no hay un one size fits all, ¿verdad? Exacto. Sí, Pero sí. sí hay una estructura that fits all, en el sentido Ujú. de vamos a formar. Ahora bien, para llegar a ese punto, todo depende de la persona, dónde está, qué está atravesando, con qué está luchando, cómo llegó ahí, Ujú. a veces en ese tiempo hay que hacer una combinación de dirección espiritual y terapia. Ujú, ujú, Antes ujú. de tú entrar en que, bueno, vas a orar o sea, porque la persona apenas quiere, por ejemplo, hay situaciones donde la persona apenas quiere seguir viviendo. Exacto, exacto. Entonces hay que discernir en esos momentos cuál sería aquí el mejor approach. El mejor Ujú. approach no va a ser darle tareas o cargas encima ya de la carga que tiene. Porque aunque Exacto. la oración no es una carga, puede parecer como una carga si Ujú. no se presenta adecuadamente y si no está alineado con la persona donde se encuentra, que está atravesando. Por eso yo digo que siempre para mí es sí y no, es ambos y siempre, ¿verdad? O sea, Ujú. puede ser una estructura, sí. Hay personas que en un momento dado de su vida no requieren otra, claro. Entonces ahí es donde tenemos que tener un poquito más de conciencia y por eso cada persona, por ejemplo,
Y aquí está el peligro de todo esto, patrona. Como hay tanto acceso ahora al podcasting y social media, ¿no? Hay personas que toman su contenido de varias fuentes. Sí. Escuchan a este, escuchan al otro, escuchan a este. Entonces, uno le dice que ore, otro le dice que espere, otro le dice que brinque, otro le dice que se siente, uno le dice que camine, otro le dice que corra. Entonces, yo ok, ¿cuál hago? Sí, exacto. Tú que escuchas ahora, de nuevo, y esto no lo digo para que solamente escuches al Café con Cristo, eso es el caso, amén. Lo que digo es que trata de elegir una o dos personas, ¿verdad? Que tú puedas... porque de nuevo, es como yo ir yo ir al médico y el médico me dice a mí una cosa, entonces yo voy para una, a second, what do you call that? ¿Opinión? Sí, una segunda opinión, lo cual es saludable y recomendable. Pero hay personas que van a un second opinion, un third opinion, un fourth opinion, un fifth opinion. Entonces como que te quedas tanto en las opiniones que no entras en la acción. Claro. Es que, ¿sabes qué? Ya. Yo pienso que cuando eso sucede es porque uno, puede ser que no encuentras lo que estás buscando. Dos, no sabes lo que estás buscando. O tres, no te están diciendo lo que tú quieres escuchar. Okay. Y ahorita que... Y la última puede ser que tú no estás lista para tomar acción. Puede ser. Sí, claro, También, claro, es definitivamente. Sí. ¿Y sabes por qué te hice esta pregunta, David? No por afán de molestarte, de buscarte nada. No. Sí. O sea, o de darte la contra, ¿no? Sí. Sino que bueno, eso yo sí, creo que sucede. No. Esto yo creo que esto sucede también en la iglesia muchas veces, ¿no? Por ejemplo, con personas que están en ministerios, incluso algunos sacerdotes, ¿no? Que llegan personas a buscar de su ayuda, ¿no? Personas ya desesperadas, como tú dices, ¿no? Incluso que, oye, apenas si están viviendo, ¿no? Y de pronto les dicen, no, pues tienes que hacer A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, un rosario y esto y el otro, y no sé qué, y la persona apenas si conoce de la fe católica, ¿sí? Entonces, esto es a lo que me refiero, que muchas veces esta persona que está en esa búsqueda de crecimiento espiritual se puede sentir abrumada, ¿no? Y si está en esta búsqueda, ¿no? Constante de por ejemplo, como tú decías, ahorita que tenemos tanto acceso a tantos recursos, ¿no? Tanto en podcast como en libros, como tantos artículos y cosas que están online, ¿no? Cursos gratuitos y demás, puede generar confusión, ¿no? Incluso hasta alejar un poco más a la persona. Por eso es que es importante que estamos teniendo este diálogo, ¿no? Y ofrecer yo creo que sincero approach, ¿no? Este acercamiento sincero de decir, ¿sabes qué? Puede pasar esto y esto y esto si tú te encuentras en esta etapa de tu vida, ¿no? Yo creo que es como ser más compasivos con la persona, ¿no? Encontrarla en el lugar en el que está y acompañarla a introducirla a este camino de fe. Bueno, de nuevo, ambos sí, ¿verdad? O sea, hay la parte donde quizás la persona no está equipada correctamente para dirigir una persona espiritualmente. O sea, porque una persona sea un sacerdote, no quiere decir que tenga esa gracia específica de dirigir a una persona espiritualmente. Exactamente. Porque a fin de cuentas, el sacerdocio como tal, ¿verdad? Uno de los oficios no es como así como que no es como alimentar al pueblo, ¿verdad? O sea, es dispensar los sacramentos, ¿verdad? O sea, ese es el trabajo como primordial del sacerdote, ¿no? Lo que es la Eucaristía, la confesión, o sea, a través del sacerdote recibimos el alimento, ¿verdad? Espiritual. Pero no todos tienen la capacidad de ser directores espirituales, ni tampoco tienen la paciencia de sentarse a escuchar a una persona hablar. Y yo creo que cuando nosotros entendemos que detrás del sacerdote hay un hombre, ¿verdad? Una persona, y que él no pueda ser un buen director espiritual, no quiere decir que él sea
ni mejor ni peor como sacerdote, Exacto. ¿verdad? Simplemente no está capacitado. Claro. Lo que pasa es que muchos de nosotros pensamos de una vez, ¿verdad? No, es que, o sea, su propósito ahí, claro, es alimentar al pueblo, dirigir, ¿verdad? Y eso lo hace a través de las homilías, ¿verdad? Participando de diferentes actividades en la parroquia. Pero no siempre el sacerdote, o sea, dichoso tú, si en tu parroquia tú tienes un sacerdote que, un número uno, tiene el tiempo para la dirección espiritual, porque eso también toma tiempo. Y un sacerdote que tiene que, o sea, antes en las parroquias habían 2, 3, 4 sacerdotes, ¿verdad? Ya no, ya es un sacerdote para 3 parroquias, 2 parroquias. Híjole, pues es que hay escasez, sí. Sí, entonces cuando yo le pongo esa carga al sacerdote como que, es que nunca está disponible. Bueno, es que tiene 2 parroquias. Entonces, y aparte es administrador de las parroquias, que ese es otro tema. Y también otro tema, por ejemplo, en una parroquia, dependiendo del tamaño de la comunidad, por ejemplo, ¿verdad? Como dicen por ahí, todos los días alguien muere y alguien nace. Entonces, también tienen que estar los funerales, que los bautismos, ¿verdad? Sí. Cuando lo invitan, por ejemplo, a que mi casa, que para que vengas a dar el o sea, hay tantas cosas que hace el sacerdote que uno no lo ve, ¿verdad? Exacto. No lo ve. Y, y al no verlo, tú te piensas, este seguro está sentado ahí y solamente aparece los domingos. Sí, exacto. Para dar la misa. Y oye, y además, o sea, que no consideran que... Consideren a sus sacerdotes, por favor. Ámenlos, oren por ellos. Es que de verdad que tienen muchísimo trabajo, David. Y aparte, o sea, la preparación espiritual que ellos tienen que hacer antes de la misa. O sea, por ejemplo, para preparar su homilía, no se la sacan de la manga. Bueno, algunos sí, pero anyway. Bueno. pero sí los que sí me explico. Los que sí. Los que son flojitos, sí. Hay de todo en la vida del Señor, ¿verdad? Hay de todo. Amén. Pero es cuando toman en serio, ¿verdad? Porque toman en serio lo que están haciendo y de verdad como que la preparación de la homilía es algo... no tan fácil como la gente piensa, ¿verdad? No es fácil. Y además que los feligreses, todos los demás y más, están más exigentes. Sí, claro. A mí hay que hacerme reír, a mí hay que mantenerme enfocado, a mí hay que hacerme chistes, a mí hay que brincarme y saltarme, o sea... y luego hablar conmigo después de que se termine la misa. Toda la misa que o sea... No, o sea, esto es interesantísimo. Qué risa, pero sí, claro. Pero la verdad, estaba aburrido, está aburrido, porque, no sé, como que no tiene chispa. Y es como que, bueno, te entiendo que tú estás buscando como una experiencia más como interpersonal, ¿verdad? Pero en realidad... No, pero sabes que hay veces que sí se refleja mucho, por ejemplo, la vida claro, sí, como en todos, sí, ¿no? Claro, sí. Bueno, este sacerdote tal vez hubiera escogido otra vocación, porque como que está muy de malitas. Oye, en vez de orar por él, allá arriba que dice, oye, que Mrs. Calling, sería... ¿Crees? No, y es que yo creo que es tan importante, y también otra cosa que yo entiendo, patrona, y esto es tan importante cuando hablamos de la Eucaristía, de la liturgia, es entender los rituales, lo que está pasando. Por ejemplo, hablando de pre-COVID, ¿verdad? Cuando el sacerdote está entrando en procesión, ¿verdad? Que entra en procesión con el diácono, con los lectores, ¿verdad? De los monaguillos, y en el frente viene alguien con la cruz, ¿verdad? Y él está caminando desde atrás de la iglesia hacia el altar, ¿verdad? Ese caminar ahí representa el camino desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero mucha gente no lo sabe eso, ¿verdad? Yo no lo sabía. ¿Cómo? Yo no lo sabía. Bueno, no, tranquila. Pero sí, por ejemplo, ya cuando tú entiendes eso, ¿verdad? O sea, es como recordar de dónde hemos venido y ahora dónde estamos. Claro. O sea, la Eucaristía y la liturgia tiene un significado y una riqueza increíble. O sea, increíble. Pero cuando esto no se sabe, ¿verdad? Tú dices, ay. Y ahora no es así, porque ahora salen de la sacristía, y lo cual entiendo porque, ¿verdad? Con esto de COVID ya no se puede, ¿no?
Oye, eso es Jack, está ahí ladrando. Anyway. Jack está allá afuera, es okay. otro perro. Dios mío. Entonces, por ejemplo, esas cosas, ¿verdad? Yo sí pienso que hay maneras donde el sacerdote, en mi opinión, ¿verdad? Puede usar la homilía de una manera muy específica para dar maneras prácticas de vivir la fe, ¿no? Hasta una especie como de dirección espiritual. Y yo creo que muchos sacerdotes lo hacen esto, ¿no? Sí. Hay algunos que no, porque quizás tienen... Y de nuevo, es otra cosa, patrona, no todos tenemos la facilidad de comunicar, de eso, ¿no? Entonces yo creo que es tomar en cuenta eso, ¿verdad? Y no ponerle tanta carga al sacerdote y ver otras Sí. maneras como podemos, ¿cómo puedo tomar esto y seguir creciendo en mi fe? ¿Dónde puedo estar conectado? Y por eso es que este podcast esperamos que le ayude a ustedes a seguir conectado con su fe, a crecer en su fe, a entender su fe, a entenderse usted misma, Sí. ¿verdad? O sea, ¿por qué me cuesta orar? ¿Por qué me cuesta creer? ¿Por qué me cuesta confiar? ¿Por qué me cuesta permanecer? ¿Por qué yo entro y salgo y como que no vivo la vida? No hay una consistencia. Y eso de nuevo, hay una raíz de eso. Y si hasta no entrar a la raíz, entonces lo que estamos tratando es el síntoma siempre, ¿no? Es el síntoma. Y claro, la raíz es un poco delicada porque tienes que tomar tiempo. Y hay raíces, por ejemplo, que hay que entrar con mucho cuidado porque puedes dañar o puedes maltratar la raíz, ¿verdad? Entonces yo creo que esas cosas son tan importantes, de nuevo, a ustedes que escuchan Café con Cristo, mientras estamos en esta transición hacia el Pentecostés. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que poner atención en nuestras vidas en preparación de esta fiesta? Porque no, llega el Pentecostés, ¿verdad? Participamos de la liturgia, pero no somos transformadas por ella, porque entramos ya con muchos bloques. Yo conozco personas que dicen, ay, yo voy a la parroquia porque es la única que me queda cerca. O sea, pero nada que ver. Y es como que no, esa actitud está, aunque entiendo la persona que ha tenido una experiencia, pero ¿cómo podemos trabajar con esas raíces para que tú entiendas que el sacerdote también es una persona y que tenemos que orar por él y siempre estar dispuestos a ayudarle también, porque y la palabra lo dice, o sea, es tan fácil amar al que te ama, ¿verdad? Ayudar a quien te ayuda, pero ese no es el llamado nuestro. Exacto. Sino ser compasivos y misericordiosos con el que no nos cae tan bien. Claro. No, y sabes que, David, esto que mencionas, ¿no? De hacer ese trabajo en nuestras raíces, o sea, requiere muchísimo valor, ¿no? El poder ir hacia adentro e indagar y trabajar en tu interior para encontrar las raíces de lo que te previene, lo que te está deteniendo de creer, ¿no? Y de crecer en tu fe. Y como dices, o sea, eso es un trabajo que se tiene que hacer con mucho cuidado, siendo muy compasivo contigo mismo, contigo misma, y que es muy válido que te hagas todas estas preguntas, ¿no? Aquí lo hemos mencionado muchas veces, de diferentes maneras de hacer ese trabajo interior, de trabajar en estos temas que tenemos pendientes que no nos permiten vivir nuestra vida al máximo, ¿no? Y es, como decías, el hacerte estas preguntas y hacer estos ejercicios escritos, decir, ok, ¿por qué me siento de esta manera? ¿En qué momento me siento de esta manera? ¿Qué es lo que hace que yo no quiera, por ejemplo, no sé, orar, acercarme a Dios o tener siquiera una conversación acerca de este tema con alguien? ¿Por qué no estoy abierto o abierta a estas experiencias? ¿No? ¿Qué me pasó? Y a veces hay que darse unos clavados a muchísimos años atrás, ¿no? Y evaluar por qué, sin juzgar, ¿no? Sin juzgarte y sin juzgar a las personas con las que a lo mejor tuviste esas experiencias que, pues, que se te quedaron tatuadas, ¿no? Que te han marcado y que te están previniendo en la actualidad
de crecer y de vivir ese propósito para el cual tú fuiste creado o creada. Y bueno, y de nuevo, sí, lo dices es exactamente, ¿verdad? O sea, son procesos, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde esperamos que tú que escuchas a Café con Cristo estés escuchando a Dios de alguna manera hablando directamente a tu vida y quizás tú puedas tomar esto como para dar siguientes pasos. O sea, ¿qué tengo que hacer? Ujú, Porque de nuevo, lo que no... lo que no queremos es como que entres en el desespero, ¿no? Porque ahí es donde hemos perdido toda fe y confianza, ¿no? Y toda seguridad de que Dios puede, que Dios podrá. Yo siempre digo y pienso y así, y vivo de esa manera, que el cielo está conspirando a nuestro favor. Y yo creo que una de las cosas que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no podemos cambiar como vivimos, sino cambiamos como pensamos. ujú, Y muchas veces para mí trabajar con una persona es cambiar cómo está pensando antes de cambiar cómo está orando. ujú, ujú, Porque la calidad de tus pensamientos de ujú. alguna manera van a afectar la calidad de tu existencia y la calidad de tu oración y Por lo que supuesto. produces o no produces. Sí, ¿Mm? claro, porque de los pensamientos se generan las emociones y de las emociones las acciones. Claro. Entonces, si estamos en este ciclo repetitivo de pensamientos tóxicos, de pensamientos obsesivos, em, que nos mantienen en una constante ansiedad o estado de depresión o de incomodidad, ¿no? Con nosotros mismos, con la vida, o sea, peleándonos con todo el mundo, hay que observar, o sea, cuáles son esos pensamientos recurrentes que están en mi cabeza, ¿no? Y eso qué está generando en mi cuerpo y qué está generando en mi actuar, tanto en mi vida personal, en mi interior, como con la sociedad, ¿no? Con los demás. ¿Qué tipo de contenido estoy leyendo o estoy viendo todos los días que a lo mejor está generando que yo esté teniendo estos pensamientos constantes porque los está alimentando? Bueno, otra cosa que yo creo que es muy importante hablando de eso de los pensamientos, em, no es solamente el hablar. Mira por qué es tan importante una dirección espiritual saludable. Porque eh, por ejemplo, y por eso yo veo que la combinación de ambos y es importante. Por ejemplo, en una sesión de terapia, tú estás hablando lo que tú piensas, ¿verdad? Y el Ujú, terapeuta, al escucharte, te va a indicar algunas cosas que tienes que hacer, quizás, ¿no? Para determinar la raíz del pensamiento y quizás ejercicios, libros que leer, ¿no? Actividades, lo cual son parte de ese proceso, ¿no? claro. En lo espiritual, si tú estás trabajando con una persona que está alineada con lo que tú estás diciendo, hay algo que sucede en lo espiritual, por ejemplo, aun cuando, y esto yo lo entiendo perfectamente, perfectamente, que cuando estamos hablando, y esto yo lo veo, voy a hablar de mi vida en lo particular, yo entiendo que por gracia y misericordia de Dios, que mis palabras están cargadas de una unción y una presencia de Dios particular dirigida Ujú, a, a ayudar en dado caso a una persona a no solamente, porque no es solamente cambiar como tú piensas, es sanar como tú piensas. ujú, Dice la palabra de Dios que la palabra es sanidad para aquellos que la encuentran. Es como casi como que hay personas que pueden leer la palabra, pero encontrarse con ella de ujú, alguna manera provoca una sanidad interior en nosotros. Entonces, por eso es que cuando estamos hablando de lo espiritual, porque lo espiritual solamente puede ser corregido, sanado y superado con lo espiritual. Por eso Pablo habla que ujú, tenemos armas, dice que no peleamos como pelean los demás, sino que peleamos con armas espirituales. ujú, Entonces, no se puede
contrarrestar un problema espiritual sin la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que yo entiendo, y así Dios también, Dios todo lo hace en Génesis. Vemos que Dios habla, ¿verdad? Que Dios utiliza la palabra hablada para crear, para manifestar lo visible que en un momento dado era invisible. Igual pasa en lo espiritual. Entonces, por eso es que cuando entendemos esos términos, hablando, por ejemplo, del cambio de pensamiento, no meramente estamos hablando de lo que, y claro, entendemos que provoca emociones, que una acción, claro, amén a todo eso. Pero yo creo que es entender, por ejemplo, cuando entendemos que los pensamientos, un ejemplo, lo que Dios piensa no es lo que tú piensas. Un ejemplo, eso te ayuda si tú te detienes ahí a decir, bueno, entonces, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Verdad? Porque eso te saca ahora de totalmente hundirte en tus pensamientos. Y averiguar, ok, entonces, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de esto? Y es como hay un texto en la palabra de Dios que ahora mismo no sé dónde, pero hay una parte que donde dice la palabra que es como el hombre que encuentra un tesoro, ¿verdad? Dice la palabra que al encontrar el tesoro, él vende todo lo que tiene, vende todo. Entonces, él va a este terreno y esconde el tesoro en el terreno y compra el terreno. Entonces, para la gente, dice, oye, pero qué estúpido este hombre. Él tenía tantas cosas y compró un terreno vacío. Y él en su mente dice, no, ustedes son los que no saben que aquí en este terreno parece que está vacío, pero hay un tesoro escondido. So, en ese tiempo es descubrir cuál es el tesoro escondido. Hay algo ahí que no te está permitiendo como el breakthrough. Y yo creo que ahí es donde para mí es un trabajo, no un trabajo, es un proceso, ¿verdad? Un proceso de descubrimiento. Yo creo que muchas personas todavía no han descubrido. Hay tantas cargas y tantas cosas que están sobre ellas o ellos, ¿verdad? Que no le dan tiempo para descubrir. ¿Y quién en realidad soy yo? ¿Qué quiero yo? Muchos de nosotros hemos querido lo que los demás han querido. Claro. Por muchos años. Por muchos años hemos querido lo que quiere otra persona. Y luego dices, wow, yo nunca he hecho algo que yo quiero hacer. Siempre he vivido para hacer lo que los demás quieren hacer. Ahora, esto puede ser, ¿verdad? Tomándolo correctamente es saludable. Exagerándolo es egoísta. Right? Porque si yo tomo esto saludablemente, pero si yo digo, no, I'm going to do me from now on. Porque eso, ¿verdad? A la gente, ¿verdad? Do you. Sí. Entonces ahí es como que sí, no, ¿verdad? Sí. O sea, de nuevo, sí, no, yeah, do you, pero at what expense? O sea, ¿de qué estás hablando? Que ya vas a abandonar todo, que no vas a, o sea, what do you mean when you say you're going to do you, right? Sí, claro. No, eso ya es siendo bien radical, ¿no? Y exagerando no, pero un poco. sucede. Pero claro, por supuesto la cultura te lo dice, como, love you. Sí. Love you. Tú importas más que nadie, sí, love claro. you. Pero sabes que también yo creo que, como mencionabas ahorita, cuando te dedicas a hacer lo que la otra persona o lo que los demás a tu alrededor te indican que hagas o que es lo mejor para ti, te pierdes. O sea, pierdes un poco tu identidad y sí llega un momento en el que you have to do you. Pero eso no quiere decir que te vas a desentender de los demás, ¿sí? O que vas a convertirte en una persona egoísta. Eso quiere decir que vas a emprender un camino de redescubrimiento de ti mismo, de ti misma. Es decir, ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que te llena de alegría? ¿Qué es lo que te da gozo? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Entonces, empezar a hacer estas preguntas y el poderte reencontrar para poder verte a través de los ojos de Dios. No sé, al menos es como yo lo veo. No, está bien eso. O sea, no, es así. Gracias, o sea, David. no, sí, está bien, está bien. Yo creo que lo importante en todo esto es cómo yo puedo responder a mis necesidades sin excluir lo que los demás sienten y necesitan también, ¿verdad?
Claro. It's always ambos y. You see what I'm saying here? Like la salud espiritual, mental, final, todo eso es en ambos y ver de alguna manera cómo el Señor está utilizando todas estas cosas. ¿Ya? Mira, por ejemplo, yo ayer recibí un, un mensaje de mis amigos en Ecuador, ¿verdad? Uh-huh. Y él me decía a mí, esto es increíble, ¿eh? Me decía a mí, David, aquí en Ecuador hay un empresario que él te sigue, o sea, él está como super like, todo lo que tú estás, él está tomando notas y está así como bien, focused. Y yo dije, qué bueno, qué bendición. Y dijo, mira, pero lo que tú no sabes es que su asistente me estaba hablando a mí y me estaba diciendo, mira, él está escuchando ahora a un muchacho que se llama David Bisonó. Entonces mi amigo was like, oh my God, but he's my friend. And they were like, what are you talking about? Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque aún las personas, no importando cuál es tu estatus económico, matrimonial o whatever, right? Todos estamos buscando algo porque nos hace falta a alguien. Ese alguien es Jesús. Y en cuanto nos encontramos con Él y decimos, caramba, esto es lo que en mi vida hace falta. Y cuando yo puedo fomentar y enfocarme, porque yo entiendo, para mí es una realidad y yo sé que hay personas que pueden decir que no, porque he escuchado a otras personas que dicen que no, que lo primordial es el cuerpo, ¿no? Que cuando tú cambias tu cuerpo, todo cambia. Así he escuchado a gente decir eso, muy prominente en otras áreas. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con eso, porque para mí el tema es más profundo que el cuerpo, es más profundo que tu, ¿verdad? Es algo espiritual. Para mí, la salud espiritual te lleva a una salud emocional, a una salud física, a una salud financiera. Por supuesto. Porque la base, esa es la base, es tu alma, tu espíritu, ¿verdad? Exacto. O sea, porque si yo, mira, qué bueno que yo esté, ¿verdad? Fit. Gloria a Dios. Y yo estoy, todos de alguna manera u otra estamos tratando de, ¿verdad? De enfocarnos en esa área. Pero me gusta la palabra, ¿qué hace? ¿De qué bien nos sirve, verdad? Ganar el mundo si perdemos, ¿verdad? Nuestras almas, ¿verdad? O sea, de nada sirve, porque a fin de cuentas llegas, o sea, logras tu meta. Voy a perder 20 libras, un ejemplo, ¿no? La logras, aquí estoy, mira, boom, perfect, I'm beautiful. Haces unos posteos en Instagram, te enseñas al mundo lo que perdiste y te aplauden y qué bueno. Pero luego sigues con el pendiente, ¿verdad? Sí, claro, sintiéndote miserable. Sigues con el pendiente. Ahora eres la bella miserable. Sí, exacto. Sí, no, o sea, ¿de qué sirve tener el estuche perfecto cuando por dentro está podrido? Es la cultura. Usamos filtros en todo lo que hacemos. Sí. Entonces, y digo eso porque, de nuevo, cuando mi amigo me dice a mí, él estaba tan contento de que, man, David, this is incredible. O sea, ¿por qué digo eso? De nuevo a lo espiritual. Porque aún esa persona, no importando el éxito que tenga, y Dios quiere que tenga aún mucho más, ¿verdad? O sea, ¿por qué no? Pero hay algo, ¿verdad? Y también, ¿qué pasa? Experiencias en nuestras vidas que, caramba, nos pegan, como dicen por ahí, no sé si fue Muhammad Ali o Mike Tyson que dijo, everybody has a plan until you get punched in your face. ¿Verdad? Hablando de boxing. Sí. ¿Viste cómo hice ese round? Sí, ¿Viste cómo lo traje? ¿Viste cómo lo...? Oye, es que no es casualidad que hayamos empezado con el tema del boxing, o sea, tenía que ir bailado con el tema. Oh, Dios. ¿Ves? Oye, las mujeres lo arreglan todo. Anyway, mi gente, claro. Esperamos que este tiempo ha sido bendición para ti, que tú has podido escuchar la voz de Dios en esto y que tú has podido entender que en esta transición, en este tiempo de espera, en este proceso en el cual estamos esperando el Pentecostés, ¿qué hay en tu vida que tú tienes que como enfocarte, no? Y de nuevo, por aquí está el detalle, y I want to make an emphasis on this. La idea no es abrumarte al punto de que te paralices, porque eso pasa, ¿verdad? La idea es
Yo estoy tan... I'm laughing inside porque oigo los ladridos en el background. Yo sé que Sandra está como pero que... no es Jack, es el perro del vecino, I swear. No, aquí no jures. Aquí en este podcast no se jura. No, aquí no se jura. Víctor, edita eso. Pero que ustedes entiendan, ¿no? Que no es para causarles una carga, sino para que ustedes puedan ser, Dios me ama, Él me conoce, Él está colocando las personas correctas en mi camino, en el mundo correcto, el cielo está conspirando a mi favor, todo está bien, va a estar mejor. Y esto, cuando tú empiezas a trabajar en tus pensamientos, créeme que esto es poderosísimo. Es tan increíble, patrona, cuando nosotros entendemos el poder de la mente, ¿verdad? Y cómo el Señor nos llama, ¿verdad? A un cambio poderoso de nuestras mentes, ¿verdad? Y es que cuando hay una transformación de tu mente, entonces, como dice Romanos 12:2, ahí podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y sí? O sea, es difícil, si tu mente no es renovada, no vas a descubrir la voluntad de Dios, porque una cabeza, una verdad, como dice por ahí la santa, ¿no? La loca de la casa, ¿no? Cuando no hay un orden y no hay salud en tu mente, es difícil descubrir la voluntad de Dios. Y de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que es buena, agradable y perfecta. Pero eso empieza... Y también en Romanos 2 nos dice también que tenemos que irnos en contra, ¿verdad? Resiste la corriente del tiempo presente. O sea, hay un proceso ahí. Es un proceso de resistir la corriente, de ser transformado mediante la renovación de nuestra mente. Lo que pasa muchas veces, patrón, esto podemos quizás hablar en otro tiempo. Queremos una transformación en nuestras mentes, pero no queremos irnos en contra de la corriente. Vamos a dejarlo ahí, porque ese tema me parece buenísimo. Queremos una renovación de nuestras mentes, pero no queremos ir en contra de la corriente. Usted puede usar esa frase siempre y cuando me haga un hashtag. Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros aquí en Café con Cristo. Esperando que este tiempo ha sido un tiempo de bendición para ti, de mucha alegría, gozo, entendimiento, enlightenment. No sé, ¿qué más, patrona? ¿Qué más? Ayúdame. ¿Qué pues más? De bendición, David, de bendición. ¿Qué más? Come on, give me something. De dirección espiritual. Oh, gloria a Dios. Más. Free spiritual direction. Oh, no, y es una bendición tener esto, porque encontrar un director espiritual no es fácil. Bueno, no es fácil. Bueno, le amamos, le queremos mucho, que tengan un día precioso, increíble, y si Dios quiere, nos vemos una vez más aquí el lunes en el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés, Café con Cristo, con David Bisonó y la patrona. Bendiciones. Chao. Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.